Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estamos delante de ti. Porque, Señor, nuestro corazón, mi Dios, desde ya sabemos que será bendecido con tu presencia. Nos humillamos delante de ti. Te rogamos que seas tú quien nos hables, que nuestros oídos espirituales sean abiertos y que lo que hemos de aprender en esta noche, Señor, lo pongamos por obra. Gracias por tu amor eterno, por tu Hijo Jesús, por la salvación de nuestras almas. Bendice a Ida, Señor, y a cada una de las hermanas que estamos reunidas aquí para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermana Carmencita, Mari y María José. Bendiciones. Hola. Vamos a... Buenas noches, hermanita. Buenas noches, hermana Carmencita. Gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar con compartir la presentación de esta noche. Cualquier cosa que no escuchen o algo me cuentan, por favor. Como bien pudieron recibir la invitación de este discipulado, el Señor me venía hablando, gracias al Señor que nos da la oportunidad. Terminamos un tema y luego, bueno, al menos es lo que yo hago. Hay que pedirle al Señor que me vaya guiando para qué es lo que Él quiere que podamos estudiar y poder compartirles. Y como pudieron ver en la invitación, lo que es la parábola del sembrador, que es lo que estudiaremos en esta noche, hermanas. Y el versículo de Lucas 11, capítulo 11, versículo 28. Y me llamaba bastante el espíritu en este versículo. Y Jesús, ¿verdad? Y Él les dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, recordemos que, bueno, en esta versión, esta versión dice dichosos. En la mayoría de versiones, como la Reina Valera u otras, dice bienaventurados. Más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Recordemos que la palabra bienaventurados es doblemente, ¿verdad? Doblemente bendecidos, doblemente dichosos. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. En cuanto a la parábola del sembrador, como hemos escuchado, es una parábola que la hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? Quienes estamos en el camino del Señor. Pero en esta oportunidad vamos a estudiar solamente, primeramente, lo que, como aparece en el verso de Lucas 8, del 4 al 15. En la primera parte es cuando Jesús habla y da la parábola a todos los que estaban reunidos. Como dice en el capítulo, en el verso 4, perdón, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él y les dijo por parábola. Y él empieza, ¿verdad? Jesús empieza a contarles por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Luego otra parte cayó sobre la piedra, otra parte cayó sobre los espinos y él da la explicación, ¿verdad? Y otra parte cayó en buena tierra. Llega en el versículo 9, cuando le preguntan, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean
y oyendo no entiendan. Entonces, él inicia en el verso 11, cuando les empieza a explicar prácticamente a los discípulos. Esta es, dice, pues, la parábola. Y es lo que vamos a ver en esta noche, hermanas, lo que es la explicación de Jesús de la parábola del sembrador para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como bien decía Jesús, ¿verdad? Que les decía o les hablaba a multitud por la parábola. ¿Por qué? Porque tenía un propósito cuando él habla por parábolas. Para que viendo no vean, dice, y oyendo no entiendan. Iniciamos entonces con inicia Jesús. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, como les comentaba, vamos a estudiar la explicación de Jesús de la parábola del sembrador. Entonces, primeramente vemos que la palabra de Dios es la semilla, ¿verdad? Como él lo explica. Figurativamente la explica él a la multitud con la parábola. Y cuando él la explica a sus discípulos, es como que él desmenuzara la parábola completa que él acaba de mencionar. Entonces inicia la parábola cuando Jesús dice que salió el sembrador a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino. Y entonces dice que llegaron las aves de los cielos y la comieron. ¿Sí? Figurativamente podemos ver esta imagen cuando las aves del cielo llegan a comer la semilla que cayó junto al camino. Entonces la explicación de Jesús, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, si ponemos a pensarnos, hermanas, cuando dice, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, ¿verdad? Porque cuando dice en la primera parte del verso, los que junto al camino, dice, son los que oyen, ¿verdad? O sea, han escuchado la palabra. Pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, hermanas, tenemos que pensar también y analizar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo es el diablo? ¿Verdad? ¿Sí? Porque es lo único que quiere y lo único que persigue, como dice la palabra, que no crean ni menos que se salven. Ese es el fin del enemigo, hermanas. El arrancar de nuestra vida la palabra, el arrancarnos lo que escuchemos. ¿Para qué? Para que perdamos nuestra salvación. Y menos que creamos, hermanas. Es cuando viene la duda a nuestra mente, cuando viene la duda a nuestro corazón, cuando abrimos esa puerta en nuestra mente primeramente. Y si pasa tal cuestión, y si no pasa tal cuestión, el ponernos a preguntar o el ponernos a dudar. ¿Por qué? Que creemos que la duda siempre va a ser puesta por el enemigo en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no creamos lo que escuchamos. Algo muy singular en estos diferentes ejemplos que Jesús pone es que todos oyeron, como dice en esta primera parte del versículo, y los de junto al camino, los que oyen, ¿sí? No es que no haya escuchado o haya oído nunca, sino que es aún nosotros como iglesia, como hijas del Señor, hemos escuchado. Entonces es cuando el enemigo quiere arrebatarnos. ¿Por qué? Porque él no va a ir con quienes no han escuchado. Él no se va a molestar ni se va a tomar el tiempo de ir a molestar, de ir a poner la duda en quienes no han escuchado. Es en nosotras, hermanas, en quien
se vuelve figurativo como las aves del cielo que se comen la semilla, como el diablo trata de hacer en nuestras vidas, para que no creamos y no venga la salvación a nuestras vidas. Muchas veces hemos escuchado, la salvación se pierde o no se pierde. Está en nosotras, hermanas. Porque si no, la palabra no fuera tan clara como en esta versión, cuando dice, para que no crean y se salven. ¿Verdad? Pasamos a la siguiente. Esta es una pregunta. ¿Estamos dejando que venga el diablo a nuestra vida y nos quite la palabra que oímos? Recordemos que, como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en la manera y en la medida en que nos dediquemos a escuchar la palabra, a leer, a estudiar su palabra, de esta manera es como vamos a ir haciendo y pidiéndole al Señor que cambie nuestro entendimiento, que cambie nuestra mente, que nuestra fe sea firme. ¿Para qué? Para que no venga el diablo como esas aves del cielo que vinieron a robarse esa semilla que nos ha sembrado en nuestros corazones. Luego podemos ver el segundo ejemplo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Ahí está específica estas palabras. Pero no tienen raíces. Crecen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En esta versión, hermanas, es tan claro el por qué, ¿verdad? El ejemplo cuando Jesús dice, otra parte de las semillas cayó entre piedras, ¿verdad? Y podemos ver en la imagen. Cayó la semilla y tal vez pudo empezar a dar un poco de fruto, un poco de germinar, ¿verdad? Un poco la semilla, empezar a germinar, pero luego se secó, ¿verdad? ¿Por qué? La palabra dice, cuando dice de la que cayó entre las piedras, como les comentaba aquí, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es fácil, no, hermanas, no es fácil. No es fácil permanecer en la palabra, no es fácil mantenernos firmes contra circunstancias o dificultades. Pero recordemos y tengamos presente estos pasajes que vamos y seguimos estudiando en esta noche. ¿Por qué? Porque son ejemplos reales que hasta el día de hoy los vivimos, sean por dificultades, sean pruebas, sean angustias, sea la razón por la que sea, hermanas, que estemos pasando. Recordemos, si queremos ser como esa semilla que fue regada junto al camino y se la comieron las aves, o fue entre piedras, pero que como no tienen raíces, y al no tener raíces es el hecho de no estar cimentadas en la palabra. ¿Por qué? Porque si estamos realmente agarradas y tomados de la mano del Señor, hermanas, nuestras raíces espirituales van creciendo, van profundizándose en esa fortaleza y en esa certeza de que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Aunque tengamos esas pruebas, como bien dice aquí, aunque tengamos angustia, aunque tengamos tribulación, hermanos, sí, aunque tengamos todo eso. Luego dice en este ejemplo, ¿estamos dejando que las dificultades nos aparten de la palabra de Dios? Recordemos también el verso de Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. De este verso también hay una alabanza preciosa que también sigue la otra parte de este verso de Romanos 8:35, cuando también dice la palabra, ¿verdad? Porque eso sí es
escrito el verso de la alabanza que escuchamos. También está la otra parte cuando dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y está esta parte que yo les comparto aquí en la pantalla. Y luego dice también: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y luego en el 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Si ustedes pueden leer después en sus casas, hoy más tarde o mañana, de 35 para finalizar el verso del capítulo 8. Está lo lindo, lo precioso cuando dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, hermanas, porque ahí está cantidad de cosas por las que nos angustiamos, por las que nos abate nuestra alma, nuestro corazón con la tribulación, con hambre, como dice. Faltaría tal vez agregar enfermedades o dificultades, tantas cosas, hermanas, pero veamos que el Señor en su infinita misericordia nos dejó estos ejemplos, estos pocos ejemplos. Muchas veces en una parte son unos y al seguir o al terminar el capítulo 8 está lo demás. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas de las que Él los ejemplifica. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue y es hasta el día de hoy el único, ¿verdad?, que estuvo en su humanidad en el tiempo que estuvo aquí en la tierra y pasó todas estas cosas. Entonces, Él nos da ese ejemplo, hermanas, de pasar cualquier tribulación, cualquier angustia, pero tomada a mano. Y que eso sea lo que nos afirme más, sabiendo que el Dios Todopoderoso está con nosotras y nunca nos va a dejar, hermanas, a pesar de cualquier situación que estemos pasando. Luego viene la otra parte de Lucas que estamos viendo. Este ejemplo que les comparto está en Mateo también, 13:22. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto, dice, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Entonces, como les digo, hermanos, pensemos de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo está cayendo la semilla en nuestros corazones? ¿Cómo está quedando la semilla en nuestras mentes, en nuestra alma? ¿Cómo estamos siendo? Estamos siendo como la semilla que se comieron las aves, las semillas que cayó entre las piedras, ahora las semillas que cayeron entre espinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver esa imagen de los espinos al fondo de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque están los espinos, podemos ver que no hay tierra, si hay es muy poco, ¿verdad? Y aunque la semilla caiga en la tierra, pero los mismos espinos son los que impiden que esa palabra germine. Y así somos muchas veces. ¿Por qué? Porque Jesús es tan claro cuando enfatiza en este ejemplo de los espinos. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, dice. Entonces, ¿qué pasa? No es malo, ni es que nos vayamos a los extremos, ¿verdad? El que nos preocupemos o el que no nos dediquemos a trabajar y todo, hermanas. Pero los extremos son los malos, como lo comentábamos al inicio. El extremo de cualquier cosa es lo malo, ¿verdad? El caer en un afán prácticamente incontrolable de por hacer riquezas y dejamos todo por un lado, ¿verdad? O también el afán por la preocupación, como les digo. Recordemos que la palabra preocupación lleva el prefijo antes
preocuparse, ¿verdad? Ocuparse antes de tiempo, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente. Y si pasa, y si no pasa, y si tal cosa, y si no tal cosa. Nuestra mente, ¿verdad? Empieza a seguir caminando y caminando con preocupaciones que muchas veces ni han pasado, ni han sucedido, pero ya nos estamos preocupando, hermanos, ¿verdad? Entonces, de veras, recordemos también la palabra cuando nos llama y nos lleva a la reflexión de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de nuestro buen Dios, con toda oración y súplica, confiadamente de que Dios nos escucha y que Dios conoce nuestras necesidades y poder presentarnos ante Él, hermanos, a que nos llene de su paz, a que nos llene de su tranquilidad y saber de que Él escucha nuestros ruegos, que Él escucha nuestro clamor. Y aún en ese tiempo en que no escuchemos o en el que no veamos una respuesta del Señor, aún en ese tiempo, hermanas, Dios está trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a que Él es quien tiene el control de todo y Él responderá a nuestras necesidades. Y como dice la palabra también en Lucas 12:31, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios, hermanas, porque como les comentaba, ¿verdad? Vienen el ejemplo de esta parábola del sembrador que Jesús explica tan claramente, ¿verdad? Pero si realmente nos dedicamos a estudiar y a estar unidas con Él por medio de la oración, hermanas, el Señor nos va dando el camino, nos va guiando las instrucciones, como dice aquí en el verso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? Nos preguntamos muchas veces. Las preocupaciones, ¿sí? Que si tengo, que si no tengo, que si será, que si habrá de ser o que si no habrá de ser. ¿Verdad? Todas esas preocupaciones el Señor las va a ir solventando y va a ir guiándonos la salida para cada una de las pruebas o angustias que tengamos. Si primeramente, como en esta diapositiva en el capítulo 12 de Lucas, si primeramente buscamos el reino de Dios, hermano. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos invertidos los papeles o las prioridades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque primeramente nos preocupamos por las otras cosas que nos angustian y después buscamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Ir ordenando nuestra vida. ¿Por qué? Porque bien dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pidámosle al Señor por medio de su misericordia y su Espíritu Santo para que nos vaya dando, hermanas, esa alianza para ir dando las prioridades conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego está la última parte de la parábola. Más el que cayó en buena tierra, más la que cayó en buena tierra, siempre la semilla, ¿verdad? Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra, dice, dan fruto, con perseverancia. En esta última parte de este verso, hermanas, el Señor Jesús hace énfasis en esa última parte, con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia, dice la palabra. O sea, Él no dice, se sembró la semilla, oímos la palabra y ya está pasando lo que queremos. No, hermanas. Dan fruto, dice, con perseverancia. ¿Sí? ¿Qué es la perseverancia? Es el continuar, ¿verdad? Nos resbalamos, nos caemos, ¿verdad? Tropezamos, sí, pero seguimos adelante.
seguimos adelante con esa perseverancia de tener nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Él es quien nos va a ayudar a sostenernos, a mantenernos firmes, a levantarnos, hermanas, a seguir adelante en esa carrera que tenemos por delante, como bien dice la palabra, que si seguimos adelante con esa carrera, hermanas, un día llegaremos a alcanzar esa meta a la que nos ha ofrecido nuestro buen Dios de la vida eterna, hermanas, y seguir perseverando, mantenernos en el camino, el seguir y perseverar a pesar de las dificultades, hermanas, sí, a pesar de las dificultades. Entonces, ¿qué es perseverar? Es algo que no es fácil, hermanas, es algo que no es fácil, que tenemos que seguir y seguir y seguir. Es que yo ya hice, es que yo ya tantos años, es que yo ya tanto tiempo de orar, es que yo ya tanto tiempo de buscar, pero no, hermanas, es que tenemos que seguir y seguir y perseverar hasta que el Señor permita y vaya guiando y vaya mostrando esa luz a nuestras vidas. Entonces recordemos, en Lucas 8:8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Luego eso es lo que dice Jesús y les explica lo que es que cayó en buena tierra, hermanas. Y nació y llevó fruto a 100 por uno. Quienes hemos sembrado alguna planta o algo, podemos ver, hermanas, que aunque a veces las plantas vengan o las tengo algo, no digamos una semilla, y esperar el que empiece a germinar, lleva su tiempo, hermanas. Pero igual, que sea la palabra en nuestras vidas y que seamos nosotras como esa buena tierra, que da el tiempo para que nazca y que llevemos ese fruto al 100 por uno, como lo bien lo explicaba Jesucristo en esta parábola. Porque en una parte de este estudio, Jesús decía a gran voz, el que tenga oídos, que oiga. Entonces recordemos, hermanas, la singularidad de los ejemplos cuando Jesús explica esta parábola. Todos escucharon el de la semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves. El que oyó también y cayó entre las piedras. El que cayó entre los espinos y el que cayó en buena tierra. Entonces, hermanas, recordemos y pongámonos y hagámonos esa pregunta en esta noche. ¿Qué clase de área en nuestra vida está cayendo la semilla de Dios? ¿Cómo están nuestros corazones en esta noche, en todo este tiempo y en los años que llevamos de conocer al Señor y de estudiar su palabra? Si hemos sido como la semilla que cayó en el camino y vinieron las aves, o si somos quienes cayó la semilla entre las piedras o entre los espinos, hermanas, o en buena tierra. Reflexionemos y pidámosle al Señor en esta noche, hermanas, que Él sea quien vaya obrando en nuestra vida, que Él sea quien vaya abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos ser de veras esa buena tierra, hermanas. Vamos a orar en este momento y después les voy a pedir que nos unamos cuando salgamos de la pantalla para tomar la fotografía, pero pedirle al Señor antes de la foto para no cortar este tiempo en que el Señor nos habla y nos ha hablado y nos seguirá hablando, hermanos, para pedirle al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, por tu infinita misericordia sobre todas y cada una de nosotras. Perdónanos, Padre, si hemos sido, Señor, un poco despreocupadas, Señor, o si hemos sido, Señor, negligentes, Padre bendito, en escuchar tu palabra, Señor, como bien lo ha dicho tu Hijo Jesucristo en este ejemplo de la parábola del sembrador. Si hemos sido, Señor Padre, y hemos dejado que esas aves que se comieron esa semilla junto al camino, Padre,
o si hemos sido, Señor, como las que cayeron entre piedras, mi Dios, o entre los espinos, Padre. Perdónanos, Señor, pero sabemos que es el tiempo, Señor, en que tú hablas a nuestras vidas y en el que tú traes, Señor, esa reflexión a nuestros corazones, Padre. Que nos perdone, Señor, Padre, y que nos des, por favor, esa hambre, Señor, ese anhelo, Señor, de que podamos ser esa tierra buena, Señor, esa tierra fértil, Señor, Padre, en la que tu palabra, Señor, como esa semilla, Señor, Padre bendito, caiga en nuestros corazones, caiga en nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, llevar ese fruto con perseverancia, Señor. Firme, Señor, en el Dios Todopoderoso que tú eres, mi Dios. Pero ante todo, Padre, yo te pido, por favor, que nos des esa disposición, Señor, que cambie nuestra mente, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestro espíritu, Padre, por favor, para ser, Señor, esas mujeres con perseverancia, Señor, en tu palabra, que podamos llevar ese fruto, Señor. Y si antes no lo hicimos, Señor, Padre, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, Padre, y que llegue esa reflexión a nuestro entendimiento, a nuestro corazón en esta noche, mi Dios, y que sea tu Espíritu el que nos hable, Señor, Padre, por favor, a nuestras vidas, y que podamos ser agradables a ti y poder llevar ese fruto, Señor, que tú quieres de nuestras vidas, Padre, que nos levantemos como esas mujeres guerreras, Señor, como esas mujeres, Señor, victoriosas, Padre, que tú quieres que seamos. Que ya no es tiempo, Señor, de estar dormidas, que ya no es tiempo, Señor, de estar, Señor, solo escuchando, Señor, sino que seamos, Señor, Padre, como esas mujeres, Señor, que podamos abrir nuestros oídos, Señor, y nuestro entendimiento, Padre, para levantarnos en esa fe de que tú eres el Todopoderoso. Dice a todas y cada una, Señor, Padre, por favor, toca nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por quienes pudieron conectarse, Señor. Y bendice a todas, Señor, y a cada una, Señor, Padre bendito, por favor. Ahora las molesto, hermanas, con quienes puedan abrir su cámara, por favor, para poder tomar la fotografía. Y algún comentario o algo, pues todavía tenemos un poquito de tiempo, hermanos. Pero estemos confiadas de que Dios el poderoso está con nosotras, cualquiera que sea la situación. Aunque sintamos en tempestades, pero Dios es nuestro puerto seguro. Entonces, hermanas, gracias por su tiempo, por habernos acompañado en este tema. Como les comentaba, el tiempo del Zoom es tan poquito, que de veras a veces quisiera uno hablar tanto y pedirle al Señor esa alianza para poder compartir con todas y cada una de veras de esas maravillas del Señor. Pero sigamos adelante con perseverancia en esta carrera, como les digo, que el Señor nos ha permitido el poder tener esa oportunidad de creerle, de conocerle, de haber sido un día escogidas por Él, tener esa salvación, hermanas. No dejemos que nada ni nadie robe nuestras coronas. Y no dejemos que las tribulaciones de este mundo nos quiten la paz, ¿verdad? Recordemos que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, que Él todo lo puede, hermanas.
Él todo puede y que sigamos caminando con esa perseverancia y poder ser esa tierra, esa buena tierra, que podamos dar ese fruto, ese buen fruto, hermanos, al 100 por 1, como dice la palabra. Bendiciones y un abrazo para todas y cada una. Dios les bendiga.